Buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el momento que sea que nos estén viendo, bienvenidos, bienvenidas a Round, un nuevo episodio de este programa que hacemos desde la Universidad Nacional de Río Negro para invitarte a ampliar la mirada sobre distintos temas que nos ocupan y a veces que no nos están ocupando. Y uno dice, capaz que podría prestarle atención a ese tema. Bueno, si eso pasa, nuestra misión estará cumplida. Esa invitación se habrá cumplido de alguna manera. Mi nombre es Camilo García. La que está hacia la izquierda es María Ángeles Millamán y que ya recibió elogios hoy. ¿Cómo estás, Marí? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Ya recibí elogios, sí. Sí, te dijeron que estabas muy estabas linda. Bien, linda. Sí. Qué bueno eso, te levanta un poquito. Te lo puedo decir. Gracias, Cami, ¿Querés que te lo diga? Te lo digo. Sí, claro. Hay que reconocer las cosas cuando uno las ve. ¿Viste que a veces eso tiene que ver un poco con actitud? ¿Actitud? ¿Vos sentís que la actitud... No, tu actitud transmite cierta aura de belleza, cierta seguridad y se percibe eso. Me abriste la cabeza porque estoy haciendo un curso de oratoria donde parte de lo actitudinal, ¿no? Sí. Y de cómo uno se presenta, Sí. tiene mucho que ver con cómo transmite lo que quiere decir y para que obviamente ese mensaje llegue a la audiencia. Solo eso. Misma persona, misma situación, todo puede transmitir, pero la belleza es también comunicable así, o porque uno puede decir la confianza, la seguridad. La todo belleza eso. es subjetiva, no sé, para mí tiene que ver otra cosa. Hay una postura, ¿no? Hay una postura corporal, una manera de hablar que también dice mucho de cómo está esa persona y por supuesto que vos tenés que trabajarlo de determinada manera para que llegue ese mensaje, ¿no? Bien, ¿te está gustando el curso de oratoria? Me encanta, sí. Bien. Sí. Bien. Sebastián Antonio, ¿qué podés decir de la oratoria? Me quedé, primero, gracias por acordarse que estaba acá. Sí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Segundo, estaba escuchando atentamente cómo era la situación del curso, cómo se trabaja. Muy bueno. Sí, está bueno. Lo estoy tomando hace 2 semanas, sí, más o menos. ¿Hay algún tip que ya hayas adoptado y que lo estés usando en este momento, por ejemplo? Sí. Bien. Bueno. Bueno. Si quieren lo digo, lo de mostrar los brazos. Mirá. El profe decía que, bueno, no es lo mismo estar visualmente en esto, de esta manera, hablando, qué sé yo, sino que tal vez si vos mostrás alguna parte de tu cuerpo que está un poco de piel, eso genera confianza, estás como más relajado también, como que hay otra percepción de cómo uno está. Bien, el destape de Mari. Bien. El destape. Bien. Está bueno porque hace 2 semanas que lo está haciendo, pero ya nos está dando clase. Mirá, Cuando vaya un año. No, son 8 semanas. Es asincrónico. Está bueno porque vos lo vas tomando cuando quieras, pero lo importante es hacerlo como con regularidad. Si vos haces el primer módulo ahora y en octubre es el segundo. No tiene sentido. ¿Y los trabajos prácticos de eso cómo son? Una presentación. Presenciales. No, hay algunos grabados. Por ejemplo, hay una entrevista de trabajo que vos la haces y vas contestando cosas. Obviamente es todo. ¿Estás haciendo tu tarea en este momento? Tal vez lo estoy aplicando. No quiero que esto después sea presentado. Tal vez lo estoy aplicando, pero no, falta un montón. Sí. Falta un montón. Hay muchas cosas para escribir también, para escribir de lo que uno cómo se percibe, cosas que han dicho otras personas o cómo nos perciben las otras personas también. Tenés que hacer como un poco de autoconocimiento antes de empezar como a la práctica, ¿no? Como llevarlo a la práctica esto. ¿Cómo aprende cosas nuevas? Aprende Me mucho gusta y aprende bien. Y lo trae, lo comparte, es un conocimiento compartido, está bueno. Bien. Ya que estamos en esta, vamos a compartir lo que tenemos para hoy. Tenemos una nota central con Alejandro González, especialista en IA. Él es magíster, especialista en sistema y especialista en lo que es la enseñanza y la capacitación a distintos públicos y fundamentalmente a docentes en lo que es la inteligencia artificial. Estamos en vísperas, en post 1 de mayo, en lo que dejó el 1 de mayo, y se habla mucho de la inteligencia artificial y el trabajo, y por ahí vamos a entrarle a la entrevista con Alejandro para hablar justamente de este vínculo de la IA, el trabajo, qué deberíamos aprender, qué cosas nos está pasando, y fundamentalmente hay mucha gente que está usando IA, pero ¿qué pasa? ¿Alcanza con esto? Bueno, todo eso le queremos preguntar a Alejandro, así que quédate porque es una nota que queríamos hacer y que seguramente va a estar buena. Además tenemos columna de cannabis medicinal que no va a ser sobre cannabis, porque la doctora canábica, nuestra médica que se especializa en cannabis medicinal, va a venir a hablar de hongos.
del vínculo que hay entre los hongos y la salud y la medicina, sus posibles aplicaciones en el mundo de la salud y sus aplicaciones terapéuticas. Nos va a venir a hablar de, como siempre, de esta forma de medicina alternativa que ella maneja, pero que aparentemente la ciencia tiene mucho para decir ahí. Bueno, 2 notones. Columna y nota central presentada. Yo directamente me metería en las noticias, porque ¿qué vamos a hablar? ¿De trabajo? No. ¡Vamos! Noticias entonces. La editorial de la Universidad Nacional de Río Negro participa una vez más en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con presencia en 2 espacios institucionales que destacan su perfil federal y cooperativo, visibilizando parte de su catálogo junto a editoriales universitarias y provinciales. Uno de los ejes destacados será la presentación del libro Mujeres y Dictadura, una obra que recupera memorias de mujeres rionegrinas durante la última dictadura desde una perspectiva feminista y en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976. Con esta participación, la UNRN reafirma su apuesta por una producción editorial que articula conocimiento, territorio y memoria, proyectando en uno de los principales eventos culturales del país el trabajo académico y editorial que se produce desde la Patagonia. La Secretaría de Extensión de la UNRN informó la realización del 11º Congreso Nacional de Extensión Universitaria, que se desarrollará los días 10, 11 y 12 de junio en la Universidad Nacional de Rosario, convocando actores universitarios y sociales de todo el país. En un contexto de debate sobre el presente de la universidad pública, el encuentro se propone como un espacio para fortalecer el papel de la extensión universitaria, promoviendo el intercambio de experiencias, políticas y prácticas vinculadas a la formación integral y el compromiso territorial, con una agenda organizada en 12 ejes temáticos que abarcan desde salud, derechos humanos y economía social hasta interculturalidad e internacionalización. El Congreso buscará consolidar una mirada de la extensión como dimensión central del vínculo entre universidad y sociedad. La Universidad Nacional de Río Negro abrió la inscripción para la diplomatura de extensión en introducción a la fotogrametría y sus aplicaciones, una propuesta de 120 horas que se dictará entre mayo y septiembre bajo modalidad mixta con instancias virtuales y actividades presenciales en General Roca. La formación está orientada a estudiantes, graduados y profesionales de áreas como arquitectura, ingeniería, geología, paleontología y arqueología y propone una introducción teórico-práctica a herramientas para la construcción de modelos tridimensionales aplicados a sistemas naturales e infraestructura. Organizado por la Subsecretaría de Extensión de la sede de Alto Valle, Valle Medio, la diplomatura incluye clases semanales y una salida de campo en Paso Córdoba con el objetivo de acercar conocimientos técnicos y aplicaciones concretas de una tecnología cada vez más utilizada en investigación y desarrollo. Estas fueron las noticias, quédate ahí que todavía hay muchísimo round por delante, no te vayas. Seguimos en round, es momento de la columna canábica con Alicia Paramidani, que es nuestra doctora canábica, pero hoy dice, no voy a hablar de cannabis, voy a hablar de hongos medicinales o hongos en general, porque la verdad que es un mundo tan fascinante como desconocido. Bienvenida Alicia y bueno, bienvenida. ¿Cómo se conectan el cannabis y los hongos? Tratemos de justificar, ¿no? Porque nos debemos a un público. ¿Estás prendida? No. Ahí está. ¿Acá estoy? Sí. Bien. Bueno, nada, ya una vez habíamos hablado un poquito de los hongos, que yo había dicho que el cannabis para mí es magia. Cuando vos me preguntaste cómo funciona el cannabis, bueno, el cannabis hace magia en el organismo. Y los hongos medicinales, dependiendo qué hongo estemos consumiendo, es un hongo, te conecta. El hongo te conecta con tu necesidad. Hoy actualmente tenemos en la medicina 2 tipos de hongos, los adaptógenos y los de psilocibina, ¿sí? Después tenemos los comestibles, hay un montón, pero los que más estamos utilizando los médicos son los adaptógenos, que como dice su nombre, se adaptan a la necesidad del organismo. ¿Qué tipo de necesidades? Si estás en estrés, si estás cansado, si tenés alguna falla neuronal, por decir así, que no tenés que estudiar y no estás pudiendo concentrarte, bueno, hay determinados hongos, como el melena de león, por ejemplo, que se utiliza para mayor concentración, el cordyceps, que es de la serie de Last of Us,
Entonces, si la vieron, bueno, ese es el honguito del Cordyceps, te da energía, te estimula energía, está muy bueno para entrenar. Esos son los adaptógenos. Vos, te está faltando algo a tu organismo y el honguito ese como que se adapta a esa necesidad que a vos te está faltando. Toma la forma de lo que necesitas. Sí, no sé si alguna forma, sí. no tan... No tan así, pero sí. Es como que, bueno, estoy con falta de energía, bueno, toma Cordyceps. Siempre que hagan una terapia con adaptógenos, siempre hagan de a un honguito. No mezclen todos. Suele pasar que te venden los tres más conocidos, que son Cordyceps, Reishi y melena de león. Después también está cola de pavo. No son garotos. No. Se abren acá. Claro. Me como estos 5. Entonces se dan en capsulitas, que es lo ideal es que se tomen una a la mañana y una a la noche, y si no se dan en gotitas también, Sí. 30 gotitas a la mañana y 30 gotitas a la noche, pero a veces te los mezclan todos y vos no sabés realmente qué es lo que te pasa. Ajá. Entonces, siempre cuando empezamos una terapia con adaptógeno, lo ideal es empezar con un adaptógeno. Bueno, tengo falta de concentración y yo te daría un melena de león. Necesito entrenar porque te daría un Cordyceps. Pará, tenemos 1000 preguntas. Los hongos, en principio, son todo un reino, ¿no? Sí, es un reino. Es como que ya estamos jugando, no es directamente comparable con una especie como el No. cannabis. No. Entonces, no sé, pienso en los hongos de comer, los hongos que son enfermedades, que decís, te salió un hongo. Una micosis. Claro, como se aplica a muchas cosas. Sí, Entonces, es todo un reino y hay un montón Sí. de hongos. Entonces, hay que encontrar qué es lo que vamos a usar. Hay hongos medicinales, Sí. como dijimos, hongos para comer, hongos tóxicos, sí. hongos para hacer viajes alucinógenos, como la manita, que puedes hacer un viaje alucinógeno y podés morirte intoxicado de la manita, que es la que encontramos en los bosques, que es la blanquita, es la rosca el caparazón rojo con los puntitos blancos. El Mario Bros. El Mario Bros, esa es la manita Mario. muscari, que es Sí. toxiquísima, pero muchos lo usan para hacer viajes alucinógenos. ¿Qué tanto sabemos de los hongos? Porque del cannabis fuimos construyendo bastante conocimiento, o sea, hay estudios, hay investigaciones. ¿Los hongos estamos en el mismo nivel, nivel investigación, ciencia, academia? Hay investigación de hongos, sí, porque como es un reino, se ha estudiado y se estudia bastante. El tema es, no hay legislación, volvemos a lo mismo. En el cannabis estamos muy avanzados en lo que es la legislación, en los hongos no. Pero hay tanta prohibición como en el cannabis, porque con el cannabis la ley se ensañó y yo tengo la sensación, por ahí es errónea, de que los hongos, bueno, dejalos que crezcan, dejáselo a los chamanes o a la cultura Como alternativa. una medicina ancestral. Pero digamos, no con... o Sí. adaptada. sí, o sea, yo- que la usaron, qué sé yo, personas en anteriores generaciones y demás, no necesariamente en esta época. Entonces por ahí no está totalmente estudiado, no está legislado. Entonces El cannabis también es ancestral, es todo ancestral. El tema es que esto empieza cuando hay una ley seca que empieza a prohibir la marihuana. Prohibimos la marihuana y los hongos como que quedaron delegados, pero por eso mismo no hay una legislación. Es como que el que tenga un hongo es como más zafás un poco, pero realmente no hay legislación, es ilegal, ¿sí? Entonces te agarran con un hongo y es ilegal y no hay nada, ni siquiera... Claro. Si el cannabis nos costó tantos años llegar al punto donde estamos hoy, el hongo nos va a llevar muchísimo más, porque hay aún más desconocimiento. Imagínense que si hay desconocimiento médico del cannabis, ¿cuántos médicos podemos hacer cannabis y que realmente se sienten y te pueden decir, che, esto es cannabis, se usa así? ¿Cuántos médicos usan hongos? ¿Cuántos? Menos que cannabis, Muchos menos. muchísimos menos que cannabis. Y pero hay más que lo han utilizado en los últimos tiempos, o que se han formado tal vez en esa medicina. el cannabis nos abrió la puerta a al resto de las medicinas. Eso es lo que le tenemos que agradecer al cannabis, que nos está abriendo las puertas al resto, a los hongos, tanto la psilocibina, los adaptógenos, a todas las otras medicinas homeopáticas también. El cannabis nos abrió esa puertita. Hay que seguir estudiando, hay que seguir investigando, hay que seguir capacitando profesionales y hay que seguir legislando porque se ven buenos resultados, incluso con los hongos. La psilocibina es un análogo de la serotonina. Recordemos que la serotonina es la de la hormona de la felicidad. Y cuando nos deprimimos es porque nuestro organismo no está generando lo suficiente serotonina. Entonces, las personas con depresión se les suele dar estabilizadores del ánimo. Se le suele dar IRS, que los IRS son los recaptadores de la serotonina, que lo que hacen es que la serotonina inhibe la recaptación de la serotonina, está todo el tiempo en la brecha sináptica y se está uniendo todo el tiempo al receptor. Como digo, es magia, el cerebro es
La llavecita del candado es la hormona esa que vos decís, la serotonina es la llavecita del candado. Si no tenés serotonina, no tenés llave, no abre el candado, no hacemos nada. Al final somos una combinación de químicos adentro de la tan especiales que nos creíamos. ¿Hay un stop automático o el stop lo pone uno? En un tratamiento. ¿O es algo a largo plazo que debería acompañarte como la ingesta de proteína? No sé. No, siempre digo lo mismo. Las sustancias no son las adictivas. Banana para el calambre, pero no sería lo mismo esto. El que tiene la conducta adictiva es el paciente. Yo te ponga la sustancia que te ponga, cannabis, hongo, lo que sea, vas a ser adicto. Porque tu sistema límbico necesita eso constantemente. Claro. No es la sustancia. Ahora, si vos sos un paciente con depresión y yo no te estoy pudiendo sacar de la depresión, hasta que vos tengas depresión, yo te voy a tratar con la psilocibina y con otras cosas más. No es que solamente te doy la psilocibina y ya está. No, el acompañamiento y el monitoreo es clave. Sí, siempre, sí. ¿Cómo deja el mundo de los hongos al cannabis? ¿Es como que el hongo es el nuevo cannabis y gracias por la puertita? ¿O son complementos, amigos? Son complementos porque hacen cosas totalmente diferentes y son totalmente diferentes lo que hacen, lo que generan y cómo lo podemos consumir, ¿sí? Y también, bueno, esto que te digo, el cannabis nos abre la puerta a todas las otras sustancias, a todas. Porque también hay veces que hay otras sustancias como el MDMA que también estaría bueno que se legalicen en algunos casos, ¿sí? Las drogas, todas las drogas son hechas por las manos del hombre y por algo son ilegales, siempre digo lo mismo, ¿sí? Porque hay un comercio atrás que está permitiendo que esa ilegalidad sea más redituable que la vayamos a comprar a la farmacia. Pero las drogas, muchas son necesarias para muchos pacientes. Hay pacientes que necesitan drogas para salir de los estados en los que están, que no las vas a sacar de otra manera. Y yo prefiero darle a un paciente cannabis y no benzodiazepinas para bajarle el nivel de estrés, y prefiero darle psilocibina antes que darle otra cosa. Porque los pacientes psiquiátricos, siempre controlados y siempre viendo qué medicación necesitan, muchas veces podemos disminuir esa medicación con estos hongos. ¿Qué opinan los psiquiatras en general del mundillo de los hongos? ¿Vos sabés? Decís, che, bueno, es un buen complemento, no, nada que ver, no, me quedo con la farmacia y el blister. Es como todo, los que hacen cannabis están de la manito de la psilocibina y de los hongos porque funciona muy, muy bien. Y después tenés los que no quieren porque prefieren medicar otras cosas por el desconocimiento, siempre es por el desconocimiento, pero hay gente que sí lo usa y hay gente que no, y yo siempre digo lo mismo y siempre llamo a mis colegas a que estudien, se capacitan, o que por lo menos digan, che, bueno, yo esto no lo sé, pero anda con tal persona que lo sabe usar o te va por lo menos indicar. Me pasa que yo por ahí te puedo hacer un tratamiento con cannabis o con psilocibina, pero ya cuando llega una patología más compleja, por ejemplo, che, mirá, yo no te puedo seguir ayudando porque esto me excede a mis conocimientos médicos, te derivo con tal psiquiatra que te va a poder manejar mejor tu patología. Y ahora, bueno, desde el año pasado que venís compartiendo con nosotros y vemos qué pasa, congresos, empezás a ver más gente que se está queriendo interesar en el tema, que está teniendo algunas dudas, más colegas, me refiero a eso. No. ¿No? No. Pensé que con el tiempo se iba... Somos siempre los mismos, siempre en los congresos y esas cosas somos siempre los mismos médicos. Incluso acá en Viedma no conozco a nadie que milite la planta o que milite estas cosas, que diga, de información realmente. Pero somos muy poquitos. Creo que también... Pero en cuanto a cannabis, sí, se fue abriendo. De hecho, en la universidad tenemos... Sí, está la diplomatura, pero hay un solo médico, es amigo mío y es de Buenos Aires. Ajá. Es el único. Y ahora estoy haciendo un posgrado en la Universidad de Rosario yo y somos siempre los mismos. Siempre los mismos. Y no es un caudal muy grande, seremos 30 médicos. ¿Y por qué te parece que pasa eso? Yo creo que por desconocimiento y porque todavía estamos en muchos grises de ilegalidad. Ahora imagínate que pasamos al cedronar. Yo estuve hace 2 semanas en Buenos Aires y fui al Cedronar a hablar por el ReproCam, por las ONG con las que trabajo, y me dijeron, no, esto pasó acá, pero no saben, o sea, fui al Ministerio de Salud, fui al Cedronar, está en un limbo todavía, no sabemos de quién lo maneja, y el Cedronar es el encargado de manejar las drogas. Claro. Y la marihuana no es una droga, es una medicina, para mí, que soy médica y que veo los resultados en mis pacientes.
O sea, tenemos que mirar los hongos como habíamos empezado a mirar el cannabis, Sí. con ese foco. Con ese foco. ¿Quién de los que por ahí están mirando esto, podría preguntarse por los hongos como una alternativa? En este momento, si tenés esto, si te pasa esto, consultá por ahí por esta alternativa. Aunque sea consultar, porque la verdad es que suena a que es un montón para ir averiguando también uno. Entonces, por ahí por lo menos empezar a preguntar, ver... Adaptógenos puede usar cualquier paciente. Cualquier persona que quiera usar adaptógenos, que diga, bueno, quiero rendir un poquito más en la universidad porque tengo que estudiar mucho, bueno, puede usar adaptógenos. ¿Qué son adaptógenos? Se conocen comúnmente como... Yo voy a la... Melena de león, reishi, cordyceps, cola de pavo. Esos son los adaptógenos. ¿Vienen No son- en qué formato? ¿Pastillas? En cosas? pastillitas, Ah. en cápsulas y vienen en... Se compran en farmacias que Hay hacen... en farmacias, en internet Ah. hay un montón en internet que hay buenos lugares. Siempre digo lo mismo, fíjense la cantidad de seguidores que Sí. tienen. Hay páginas en internet, en Instagram que Sí. tienen un montón y que son muy buenos. Pero de la mano consultando a un profesional. Siempre, Obvio. siempre. Bueno, aprendimos un montón, como siempre. Alicia Paramidani es nuestra doctora, nuestra médica especialista en cannabis medicinal, que hoy vino a hablar de hongos y nos llenó de data. Gracias, Alicia, por la info y por abrir estas puertitas. A ustedes y bueno, bienvenido a esto, gracias al espacio, que es súper importante que la gente entienda y sepa que hay otros tipos de medicina y bueno, y la comunicación, que es lo más importante, que es medicina, que no es ilegal para mí y que hace muy muy bien, siempre de la mano de un profesional. La palabra de Alicia Paramidani en Round. Bueno, pasó el 1 de mayo, Día del Trabajador, de la Trabajadora. Feliz día, por cierto, a todos trabajadores y trabajadores. Pero este año vuelve a aparecer con más fuerza esta pregunta que emergió hace no tantos años, es cómo viene evolucionando el trabajo en relación a la IA. ¿Qué va a pasar con el trabajo en relación a la IA, ¿no? Porque sabemos que hay cada vez más empresas que reemplazan tareas y trabajadores con inteligencia artificial. Hay puestos que se están perdiendo, de hecho, y aparece el miedo en mucha gente. Cada vez es más la gente que la usa, la incorpora, por lo menos eso dicen los números, pero también crece el miedo de estoy seguro que algo le va a pasar a mi trabajo con esto. Bueno, mucha gente usando IA, aunque no sabemos si usar alcanza. Bueno, para pensar esto justamente es alguien que trabaja con esto todos los días, la persona con la que vamos a charlar, que la mira bien de adentro y en forma integral la IA, ¿no? Para pensarla bien, estamos en contacto ya con Alejandro Héctor González, que es doctor en Ciencias de la Educación, docente de programación, investigador que trabaja en el cruce de la IA y el aprendizaje, capacitador de docentes en el uso y gestión de herramientas de IA. Bueno, bienvenido Alejandro a Round, a ver si nos ayudas a ordenar un poco todo esto. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, los escucho bien. Perfecto, bueno, bienvenido, te decíamos, esto decíamos, leemos notas, informes en los diarios, cada vez más personas tiran 67, 55, bueno, pero ponele 2 de cada 3 ya usan IA en el trabajo, pero ¿qué te pasa a vos cuando ves que cada vez más gente usa IA? ¿Te alivia, te indigna, te plantea un desafío? ¿Cómo lo ves? ¿Qué lectura haces? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Estaba escuchando lo que decían con respecto a tu pregunta. A mí lo que me pasa es, me pone como en acción, me pone en revisión de lo que está pasando, ¿sí? ¿Por qué? Un poco porque esta irrupción de la inteligencia artificial de la que estamos hablando, primero no es nueva, ya lleva bastante tiempo, lo sabemos, desde los años 50, pero en particular se aceleró muchísimo en el último tiempo porque apareció una inteligencia artificial diferente a las demás. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que veo es que la gente la incorpora y empieza a aparecer en el mundo del trabajo, que es un poco lo que comenzamos esta charla, entonces me lleva a reflexionar y a ver desde mi lugar como programador, como desarrollador, como educador, que es
lo último que he hecho en mi carrera, ¿qué puedo hacer yo para empezar a hacer que no haya tanto miedo por un lado, pero sí muchas precauciones, ¿no? Sería como es el rol que hay que jugar. Y en este rol de tareas, de mundo de tareas, de trabajo, es cierto que cada vez hay más incorporación, es cierto que hay automatización de tareas que son rutinarias, que ya venía ocurriendo y ahora como que el común de la gente se da cuenta que las puede realizar, y creo yo que esa idea de pérdida de trabajo, de sustitución, es lo que genera la mayor tensión. Por supuesto que no es ingenuo el problema, y lo que hay que empezar a trabajar, y ahí sí entra mi rol más como formador, capacitador, es las capacidades de las personas que necesitamos para que estas inteligencias artificiales funcionen adecuadamente, ¿sí? Este sería como hacia donde hay que llevarlo. ¿Qué sería funcionar adecuadamente? Bien, ¿qué sería funcionar adecuadamente? Funcionar adecuadamente tiene que ver con que nosotros no podemos dejar, como algunas empresas, ideologías, podemos pensarlo en voz alta, intentan hacer, que es delegar muchas tareas críticas a las inteligencias artificiales, como tener, no sé, lo he visto, no sé si fue en Polonia, un consejero municipal artificial para resolver el problema de las personas. Eso no está bien. Digo, ese tipo de resoluciones no están bien hechas, porque usarla adecuadamente es entender dónde se requiere el ser humano para la toma de decisiones. Entonces, lo que tenemos que trabajar es dónde entra en esa reflexión crítica ese humano, se llama humano en el bucle de la inteligencia artificial, dónde entra el humano con un razonamiento crítico, humano, social, y todo lo que tenemos que tener en cuenta y que no hay que perder de vista. Casi es como se va a transformar y se está transformando, si ustedes escuchan las noticias, como una pelea ideológica, ¿sí? No hay que delegar en la inteligencia artificial y en las empresas, ¿sí?, las capacidades humanas. Sí, lo que podemos delegar son, no sé, generación de borradores, síntesis, clasificación, repetición, recuerdo, qué se hace con tal cosa, ese tipo de cosas más que están más al alcance de la mano, y que no solo son una respuesta que podría dar un buscador, sino que ahora tienen un poco de información atrás, son cosas que podemos dejar que la inteligencia artificial resuelva. Ahora, lo que hay que hacer es empezar a trabajar en todos los niveles, ¿sí?, desde la educación, gestión, todos los niveles, gobierno, en qué las personas tienen que empezar a hacer. Por ejemplo, cuando veo una noticia falsa, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que las personas detecten una fake news? No dejarse convencer por lo que llega a través de una red social. Bueno, eso es un trabajo cultural, social y educativo. Son las tres cosas. Entonces, lo que hay que empezar a pensar es, bien, primero desarmar la caja negra, decir qué es lo que hay, hasta dónde llegamos, y lo segundo que hay que empezar a pensar es, bueno, ¿cómo impacta esto en el mundo de trabajo y en el desarrollo profesional? ¿Sí? ¿Cómo vamos a formar a esas personas para entrar en este mundo? Algo muy disruptivo, como vos decías, Alejandro, esto está hace 50 años, o desde los años 50, hace más de 50 años, pero con la IA generativa, con la generalización de la IA generativa, de GPT y todo lo que salió, las distintas aplicaciones, que empezamos todos a interactuar con estas tecnologías, lo que viene pasando es que nos dimos cuenta de que esto impacta en cualquier tarea, cualquier actividad, la que se te ocurra, es muy transversal. Entonces, hay algo de genuino en pensar que nuestro trabajo puede ser, gran parte de las tareas de nuestro trabajo pueden ser reemplazadas realmente con IA. De hecho, ahora hay empresas que, no me acuerdo el nombre de esta empresa estadounidense de compra y venta, que dijo, justifíquenme que este trabajo no puede ser realizado por una IA antes de contratar a una persona. Entonces, ¿qué pasa con eso de, bueno, sí, genuinamente hay muchas tareas que pueden ser realizadas por IA? ¿Cómo hacemos para seguir entendiendo que nuestro trabajo tiene un valor cuando eso sucede? Bien. Bueno, un poco lo que hay que pensar acá
en el valor que tiene nuestro trabajo es realmente la persona tiene que entender y tiene que ver y tiene que entender el alcance si realmente esa tarea que está haciendo es una tarea que puede ser automatizada. Eso es lo primero que hay que pensar, ¿no? Digamos, esto pasa con cualquier tecnología. Sí. Lo que primero ocurre es la resistencia, después viene como la aceptación y después viene lo que realmente esa tecnología va a poder superar. Es una tecnología que tiene que ver con el razonamiento humano, que es distinta a todas las demás, no es un auto, no es una televisión, ¿sí? No es un celular, tiene otra característica que es la que tenemos que analizar. Entonces, si yo tengo una tarea que es, no sé, por ejemplo, firmar un montón de documentos a mano, que ahora lo puedo hacer digitalmente con un agente, un asistente que tome mi firma y yo lo hace, evidentemente es una tarea que puede ser automatizada y lo que hay que pensar es qué otras tareas empiezan a surgir después, ¿sí? Alguien tendrá que revisar que eso esté bien firmado, porque no lo podés largar así nomás. Alguien tendrá que revisar en esa gestión qué otras cosas empiezan a surgir que pueden ser atendidas bajo un uso de una persona. ¿Por qué digo esto? Porque la primera fantasía que ocurre con las empresas, sobre todo con las privadas, es reemplazamos a las personas por esto que se haga. Claro, pero después se encuentran que empiezan los problemas. Claro, eso pasó en IBM, ¿no? Que echaron un montón de gente y después dijeron, no, pará, se perdió, algo del toque humano se perdió, vuelvan a contratar. Exactamente, claro, hay algo del toque humano que no está. Lo mismo, digo, bueno, a ver, hago un agente que dé noticias, tomemos el ejemplo usted, todo el tiempo y lea noticias y busque noticias e informe. No des ideas, está bien. No des ideas, pero digo, podemos hacerlo, vos me das una tarde y lo armo. Sí. Ahora, esto que estamos teniendo nosotros no va a pasar. Es decir, no va a pasar, o sea, esa intervención, ese cambio en el tono de voz, por más que lo simule, no va a ocurrir porque no va a estar el contexto y la preocupación. Sí, hay una decisión política de entrevistarte a vos en este contexto, después del Día del Trabajador, de hablar de este tema, todo eso también tiene que ver con una toma de decisión que no delegamos. Después usamos un montón de IA para investigarte, vamos a usarla para editarte, etcétera. Ese sería el punto, ¿sí? Y tener esa presencia humana en ese momento que nosotros lo necesitamos. Lo que pasa que como vos bien planteabas, en esta suerte de mundo de cosas atravesadas, uno medio como que pierde el sentido y el eje. Y la segunda cosa que tener en cuenta es que esto es mucho más acelerado que otras veces. Entonces, lo que hace falta acá es, aparte de la decisión más política de un programa, de una radio, más institucional, hace falta que se tomen decisiones rápidamente sobre qué hacer con la inteligencia artificial. No hay que hacerlo por omisión. Muchas instituciones lo están haciendo por omisión. Por omisión es no agarrar el toro por las astas y no decir, acá tenemos un problema, vamos a empezar a trabajarlo. Ha funcionado en otras oportunidades, digo, apareció la televisión, por decir algo, y bueno, las escuelas, veremos, está ahí, molesta en la casa, es un problema, las horas, la ponemos, una escuela técnica, no funciona, pero fue por omisión, nadie se planteó realmente, traigamos la televisión y utilicémosla como un medio que realmente funcione en las aulas. Sí, con la IA no nos podemos dar ese lujo, me parece. Exactamente, con la IA no nos podemos dar ese lujo y yo siempre hago esta afirmación porque lo he vivido, es el tiempo que me tocó vivir a mí con estas tecnologías. Es la primera vez que ocurre que anticipadamente las instituciones, hablo de las educativas, ahora puedo hablar de salud, que es otro lugar donde estoy trabajando, salud y educación, que rápidamente empezaron a preocuparse por el tema. Yo recuerdo que en febrero del 2023 fue la primera charla que di. Sí, fue la primera vez que me convocaron específicamente a ver qué era esto. Claro, 2-3 meses después de que se lanzó GPT. Claro. Exactamente, yo no recuerdo haber hecho eso, era mucho más joven, pero bueno, estaba estudiando cuando apareció Internet, claro. Cuando aparecieron las redes sociales o cuando aparecieron las plataformas de e-learning, lo vengo trabajando desde el año 2000, que fue más a fuerza de evangelización, lo llamo yo, de los docentes. Esto es una plataforma de e-learning, de aprendizaje, sirve para esto, que alguien se interese en venir a buscarlo. Entonces, me parece que sí hay una toma de conciencia muy fuerte y hay que trabajarlo. De hecho, en la universidad
en el puesto stand de Río Negro, yo trabajé oportunamente algunos seminarios y rápidamente se creó una diplomatura de inteligencia artificial para la gestión educativa, y eso incluyó no solo a los docentes, sino a los no docentes y a los investigadores. Entonces, hay una mirada en ese punto en que dice, che, acá tenemos que formar a la gente, tenemos que saber de qué va esto, y trabajemos hacia ese lado. Después, claro, por supuesto, después son las decisiones que se construyen desde las personas y los agentes que están dentro de la universidad, pero hay una forma de empezar a resolver este problema. Alejandro, recién en el comienzo de la nota decías, bueno, por ejemplo, empezar a entender cuándo es una fake news, por ejemplo, decías, o un contenido hecho con IA y cómo diferenciarlo. Decías, bueno, primordial saber que si viene de los medios o no aceptar que cuando viene de las redes sociales, o evitar que si viene de las redes sociales, es como ahí seguro hay un fake. Pero últimamente lo que uno ve en las redes sociales es todo contenido hecho con IA. O sea, claro, el primer uso que se le dio, y ahí vuelvo a esto de reordenar o cómo ordenamos todo este caos. Yo creo que el primer tema está en que la IA existía, es cierto, pero ahora nos dieron para jugar. Bueno, acá tienen todos estos juguetes para jugar. Y nadie nos enseñó cómo usarlo, entonces es como que uno mismo en el día a día va aprendiendo a hacer cosas o juega con algo, prueba, después lo deja. Pero como que hay un uso que es medio, bueno, probemos, es experimental en todo sentido. Y a veces eso sale. Entonces, ¿cómo diferenciar? Primero, cuando es fake, como decías, en las redes está completo. O sea, que cada vez veo más, es más, cada vez veo menos contenido real que hecho con IA. Y después la otra, ¿cómo? Está lleno, sí. Sí, dale, y después la otra es que es la que más por ahí me tiene ahí preocupado. ¿Cómo hacemos para ordenar todo este caos? La cantidad de opciones que hay, la cantidad de plataformas que hay, la cantidad de opciones para aplicar a una tarea, a un chiste, a un juego, a un trabajo, a lo que fuera. Es como ahí creo que estamos todos un poco desorbitados, ¿no? Desorientados también. Uh-huh. Bien. Bueno, primero esto que decías que está lleno, es cierto, cada vez es más, porque las herramientas cada vez se van multiplicando, están accesibles, te dan versiones gratuitas para probar, la gente indaga, se va poniendo cada vez, yo lo noto en las capacitaciones, no es lo mismo los docentes que estuve en el febrero del 2023 a los que estoy teniendo a hoy, que empecé este lunes una nueva capacitación, a hoy en abril del 2026. Son docentes que ya han jugado, han experimentado, han trabajado y ahora dicen, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿No? Ese es el punto. Es decir, bueno, ahora empezamos a tratar de ver cuáles son las habilidades que tengo que enseñar, porque esto hay que enseñarlo, porque no lo enseñó nadie y es muy rápido. O sea, ¿qué habilidades tengo que enseñar y desarrollar a los estudiantes y en mí mismo para poder encarar esto? Con respecto a la fake, uno puede decir, bueno, hay cosas básicas, pero la gente no las hace. Cualquiera de nosotros en un apuro, ahora que hay mucha noticia, de muchas cosas dando vuelta y hay algunas noticias que llegan a decir, esto es lo que estaba esperando y era mentira, y uno se entusiasma y dice, bueno, no, a ver, pará, yo lo que hago es paro 2 segundos en la vorágine y digo, ¿de dónde salió? ¿Cuál es el dominio de esto? La URL. ¿Quién lo escribió? ¿Qué sesgo tiene? Porque es otra cosa que hay que mirar, ¿sí? Es decir, si tengo tiempo y estoy en la compu, hago la búsqueda inversa de la imagen, pongo la imagen en el buscador y digo, che, esto más como profesional, a ver esta imagen, ¿de dónde la sacaron? ¿Esa cita que están poniendo existe? O sea, ¿quién es este fulano? Porque ahora habla cualquiera, es mucho lo que estoy diciendo, pero esas son las cosas que uno tiene que hacer. Y después otra cosa que es cierta, que yo la noto mucho, a mí me preguntan en el trabajo, hoy no lo hicieron, pero todos los días viene alguien con el celular acá en la oficina y me dice, che, esto que vos que te das cuenta, me dicen. ¿Vos qué te das cuenta? ¿Qué hago yo? Miro la imagen, sobre todo los videos, y digo, es IA. ¿Cómo te das cuenta? Ahí hay una inconsistencia visual, hay algo, no me pregunten cómo. Tiene 6 manos la persona. Audiovisuales, que lo detectás, te das cuenta de que no es natural, no es el movimiento, no es el color de piel, no es el pelo. Y falta siempre referencia local a lo que se genera. Es un texto genérico, creíble, muy creíble, pero te das cuenta que eso no se escribió en Argentina, por ejemplo, no tiene referencia local, esto no lo dijo nadie de La Plata, porque hablamos con determinados modismos, tenemos ciertas palabras. Bueno, ese tipo de cosas son las que nos ayudan a
esto decís vos, ¿no? Le está lleno, yo tengo como ese ojo y creo que hay que entrenar a la gente para poder hacerlo. No está mal que se haga, pero tenemos que detectarlo de que no es así. Todavía no llegamos a un punto, vamos a llegar donde vea a alguien dando una noticia grabada, por supuesto, de cualquier canal de televisión y va a aparecer esa persona. Y la persona va a decir, che, pero yo no lo dije. Entonces, Bueno, ahí tenés ese punto que ya es un punto legal, si vos me preguntás a mí. Ya llegamos a un nivel de los problemas que hay de legalidad que hay que trabajarlo y hay que empezar a trabajarlo rápidamente, de hasta dónde está permitido. Más allá que la IA lo deje hacer, que también la podríamos bloquear, eso es muy difícil, es bueno, que pasaste de la raya, digo. Eso me parece que eso va a ser lo primero que va a empezar a ocurrir en breve. Ahora que todos conocemos los modelos, sabemos que esto evolucionó hasta acá, puede parecerte más maravilloso o menos maravilloso, pero les puedo como anticipar que todavía no tenemos un salto. El salto lo vamos a tener en el 2030. Acá no lo vamos a tener, tenemos 4 años, si quieren, y a mí no me gusta hacer futurología, pero tiene que ver con el desarrollo informático, vamos a poder manejar esto, tenemos que poder manejar esto. ¿Por qué 2030, Alejandro? Eso por el 2030. ¿Por qué el 2030? El 2030 tiene... es algo, un hito esperado en el desarrollo de la velocidad de los procesadores y de las placas de video que se llaman GPU, que han llegado a un límite. Hay un límite real, físico, porque esto es todo físico, por más que lo hagas en micrones, que ya no se puede ampliar más. Entonces, ¿qué estamos necesitando? Estamos necesitando cambiar la forma de hacer computación. ¿Sí? La computación no va a ser más binaria, la computación está siendo cuántica. Y vos decís que una fecha posible, Alejandro, va a ser 2030, porque ya hemos hablado alguna vez, parecía que se venía la computación cuántica de la mano de Microsoft y demás, pero bueno, resulta que no había suficiente. Vos decís que... Yo no hablo de la singularidad, yo hablo de que ese salto generacional cada vez es más rápido, se venía dando cada 10, cada 6, cada 4 se da ahora y se está estableciendo que más o menos un año vamos a estar mucho mejor. Ya hay computadoras cuánticas. O sea, pero... ¿Cómo cambiarían en lo cotidiano nuestro la computación cuántica? Salir del sistema binario, ¿cómo los cambiaría? En el día a día, ¿qué me va a pasar? Quiero saber qué voy a hacer el 2030. Primero vamos a... Sin asustarme. El procesamiento va a ser mucho más real, mucho más creíble, no solo de la imagen, el video y el texto. ¿Por qué? Porque la velocidad de transformación, de generación de patrones va a ser mucho más rápida. Entonces, vas a poder realmente procesar lo que ahora no estamos pudiendo procesar, que tiene un límite. ¿Sí? Entonces, eso lo que va a hacer es que todos los modelos y todas las cosas que aparezcan en inteligencia artificial van a ser como mucho más finas, mucho más rápidas en la respuesta y van a poder autocorregirse más rápidamente. Entonces, vamos a tener un nuevo problema, ¿sí? Que ya algunas de estas cosas que estamos viendo y las inconsistencias visuales, no sé, ¿sí? Entonces vas a empezar a ajustar esas cuestiones que antes no había. Probablemente alucinen menos, haya menos citas falsas, menos ese tipo de cosas, y esto se va a notar en el día a día en que vos vas a tener mucha más capacidad de procesamiento, por ejemplo, en un dispositivo móvil, que probablemente hasta cambie la forma del celular, digo. Vas a poder procesar imagen, hologramas, ese tipo de cosas están ocurriendo en los laboratorios, lo que pasa que para salir necesitan una velocidad de procesamiento que no tenemos, ¿sí? Entonces, van a cambiar la forma de conectarnos con los dispositivos. Eso es lo que realmente va a cambiar. Ahora, ¿qué va a pasar? Si me dicen, va a pasar lo mismo. Vamos a tener miedo, este cambio va a ser igual. Digo, cuando nosotros en los laboratorios, por ejemplo, tenemos sensores que son pulseras, que lo que hacen es, de acuerdo a la emoción, cambian las formas de los dibujos en las paredes, en los colores, la música. Bueno, eso todavía no está en la calle, no funciona en la calle. Pero de ahí a que funcione es un paso, ¿sí? Es encontrar una empresa que haga esa aplicación y la desarrolle. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo digo va a hacer que esto que vos decías, que está lleno, va a estar más lleno de estas cosas. Por eso me parece que lo que hay que hacer es ordenarlo, legislarlo, generar los propios servicios de inteligencia artificial, no a nivel empresa, sino a nivel Estado. Digo, y esto no está ocurriendo, al menos en Argentina. Digo, porque es algo que hay que emprenderlo, que lleva muchos años, porque OpenAI, Google no nacieron ayer, ya sabemos que tienen una historia larguísima. Bueno, nosotros tenemos que pensar en eso. ¿Por qué? Porque si el mundo que viene por delante
nos guste o no, a mí no me gusta, soy sincero, pero es este. ¿Sí? Si ustedes leen a Kate Crawford con el tecnofeudalismo, es un libro muy interesante de leer. Burlaski es ese. Kate Crawford es la que habla del Atlas de la Ira, perdón. Digo, son dos libros muy interesantes de leer, porque ellos tienen una mirada de cómo encarar esto, de cómo verlo, digo. Si uno logra hacer control, se llama control soberano sobre los datos, sobre la información, y no lo delegamos en empresas, probablemente podamos generar una suerte de contrarrespuesta digital a algo que antes era territorio, ahora es digital. Eso es lo que hay que pensar. Esa es la manera de resolverlo. Entonces, si ya sabemos que por delante viene la computación cuántica, empecemos a pensar en la computación cuántica, empecemos a mirar cómo resolverlo, y después tenés que cruzarlo con estos autores. Una autora local, que no sé si la conocen, es Flavia Costa, que ella habla del tecnoceno. Muy interesante leerla también, ¿sí? Ellos dicen que esta capa geológica es la tecnología que va socavando ya, no son los humanos. Entonces, es interesante ver, para ordenar, ¿no? Tratando de dar respuesta a esto. Qué difícil ordenar esto. Lo que nos va quedando es que de golpe decías la metáfora del toro por la sala, pero es un toro muy difícil de agarrar por la sala, porque de golpe es muy difícil de masticar, de ordenar, de poner en perspectiva, y sobre todo porque se actualiza semana a semana. No es que decís, bueno, esto es la televisión, llegó para quedarse un montón de años, laburemos año a año con esto. Lo que empezamos a ver ya no alcanza. Le dejo la última a María Ángeles Millamán. Queremos seguir conversando horas y horas, pero bueno, te estamos siguiendo, te estamos estudiando con vos, pero quizás algo de esto sirva para motivar el conocimiento, el meterse en tema en la audiencia, que en definitiva es lo que queremos. La última, Mari. Bien, muy cortito porque tenemos poco tiempo, pero también traerte un poco para el lado de la docencia, que en algún momento de la charla lo dijiste, ¿no? Como que hay, por ahí los docentes o quienes están en el mundo de la docencia han incorporado un montón de herramientas y conocimientos relacionados a la inteligencia artificial. Y ahora, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Como, ¿qué hacemos con todo ese conocimiento? ¿Cuál es, digamos, el desafío que hay en el plano educativo y sobre todo en la docencia relacionado con este auge de la inteligencia artificial? Bien. En cuanto al plano de lo educativo, el eje está puesto en hasta dónde vamos a delegar cosas. Es decir, cuál es la amplitud de lo que se conoce como delegación cognitiva. ¿Qué es la delegación cognitiva? Es cuánto delego en una tecnología, procesamiento que antes hacíamos nosotros en nuestra cabeza, entendiendo que somos procesadores de información, ¿no? Pues es lo que dice esta teoría. Entonces, un ejemplo sencillo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos números de teléfono se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Uno solo, el mío. El mío. Bueno, yo dos. No, y el de la casa, el de mi casa de la infancia. Me acuerdo muchos de la infancia, claro, que la época que había que acordárselos. Claro, hace 20 años atrás me acordaba 7. 7 Claro. me acordaba. O sea, delegamos en el celular los teléfonos. Ustedes me dirán, bueno, es una pavada. Sí, pero es una operación mental, de recuerdo, que la delegamos. Listo. Nadie se lo puso a pensar, pero decidimos todos inconscientemente que delegábamos eso en el celular. Ahora pasa lo mismo, respondiendo a la pregunta, en educación. ¿Cuánto vamos a delegar en una inteligencia artificial de ese trabajo cognitivo que queremos desarrollar en los alumnos? Una cosa será la primaria, otra cosa será la secundaria, otra cosa será la universidad. Yo donde más trabajo es universidad / escuela media, son distintos. Pero digo, ¿cuánto voy a delegar? Por ejemplo, los profes de matemáticas, es decir, no usen la calculadora, me acuerdo, primer año de universidad, ¿por qué no? Porque quiero que ustedes aprendan al procesamiento. Sí, yo razonaba, claro, no me dejaban la calculadora científica, porque ponía la función en la derivada y lo sacaba. Tenía una lógica, pero después me la dejaron usar. Entonces, ¿en qué momento delegamos en la tecnología y en qué momento no? Pasa ahora estas inteligencias, fueron mucho sobre la escritura, que es donde está el mayor problema, claro. Y tiene tensionado a los de idiomas, a los de letras, a los de sociales, porque claro, hizo un informe que antes era una condición sine qua non, se hacían copia and paste, nos dábamos cuenta, ahora no es tan fácil. Entonces, ¿dónde delegamos? ¿Qué delegamos? ¿Y cómo le enseñamos al estudiante en determinado momento? No está mal que la uses. Ahora, si la vas a usar, empezá a mirar la generalidad, la falta de el tono humano en lo que escribe, el sesgo,
¿sí? Mirá que nosotros charlamos, discutimos, no sé, la justicia social, por ejemplo. El sesgo, porque esto está de una mirada que es más neocapitalista. Entonces, ¿cómo nosotros los ayudamos a construirse y a construir sin dejar de lado esa inteligencia artificial? Por ejemplo, un caso que a mí me gusta citar es acá en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Fueron uno de los primeros que yo trabajábamos y armaron una guía de sugerencias para el docente. ¿No? Esta guía, básicamente, hay un montón por todos lados, pero esta lo que tiene es que le piden a cada cátedra que decidan anticipadamente, antes de empezar la cursada, qué nivel de uso hacen de inteligencia artificial. Y tienen un semáforo, rojo, amarillo y verde. ¿Sí? El rojo no significa prohibición, significa uso medido, en esto sí, en esto no. El amarillo tienen que justificar y en el verde tienen libertad de acción, pero les hacen hacer como una bitácora de lo que están haciendo. Entonces, ese es el problema que hay en el proceso educativo. No me parece una mala manera de encararlo. Estamos en un laboratorio con esto, pero tenemos que tomar alguna decisión de cómo acompañar en esto. ¿Sí? El tema central que tiene la parte más educativa es la delegación cognitiva y la autoría o la forma de escribir las cosas. Y que se construya ese conocimiento, digo, básicamente es esto. Lo mismo pasa en matemáticas y me pasa a mí en programación, ¿sí? Los chicos le ponen el enunciado del problema a la IA y la IA les dice, este es el código, tomá. Claro. Tiene errores, miramos los sesgos, y en general lo que yo hago es tratar de transformar a la IA en una suerte de tutor socrático, que los obliga. Yo lo que hago es ponerles instrucciones para que les responda con preguntas y no les dé la solución. Y esto me ayuda a mí en este diálogo que es el que tenemos que construir. Y ahí es donde está la intervención humana. Pasa exactamente igual. La forma de dar clases, yo desde que empecé la carrera docente en el 2022, me taladraron en la cabeza diciendo, no hay que transmitir lo que decimos, no tenemos que dar clases transmitidas, miremos a Paulo Freire. Bueno, estamos en el 2026 y seguimos con el mismo discurso. O sea, no puede ser, no va, ahora sí que no va más en serio. ¿Sí? No necesito un profe que simplemente me esté recitando cosas. Es más productivo esto que estamos haciendo, un diálogo. Ustedes me preguntan, yo les contesto, yo parte de mis clases teóricas las doy así. O sea, los desafío con cosas y me empiezan a preguntar para poder trabajar el tema que quiero abordar. Pero si yo me pongo a recitar, no sé, ¿qué es un modelo de proceso de software? Y si preguntarle a ella, tomar el libro, ya estaba el libro, digo, ¿sí? Es esto lo que tenemos que pensar. Cuánto vértigo y cuántos desafíos y cuán poco tiempo hay para tener estas charlas tan urgentes y necesarias, pero qué valiosas que son. Muchísimas gracias por las ideas, Héctor Alejandro González, o Alejandro Héctor González, que es doctor en Ciencias de la Educación, es docente, programación, ingeniería, da cursos por todos lados, conecta el trabajo de la IA con un montón de áreas de trabajo, docente, de salud, etcétera. Y la verdad que es recopado hablar con vos, Alejandro, porque nos das una mirada integral y nos llenaste de preguntas. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y cuando quieran seguimos charlando. Muchas gracias. Un saludo. Entonces ahí pasaba la nota central. Llegamos al final de round y nos despedimos. Así, hasta la semana que viene. Feliz día, trabajadores, trabajadoras. Nos vemos. Chao, chao.